Buenas noches, bienvenidos a esta clase que es para segundo FG. Es una clase que vamos a dedicar solo a la corrección, porque con la corrección tenemos que tenemos que ir aprendiendo cómo se tratan las tablas de proporcionalidad inversa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar haciendo la corrección de los ejercicios que mandamos el otro día. Son de la página 152, el 15, el 16 y el 17. Y de la 153, el que podía haber intentado el 18, vamos a hacerlo. Dice, practica, ¿son inversamente proporcionales? Pregúntanos. Y plantea una tabla en la que tenemos una magnitud A, una magnitud B. Recordad, magnitud es aquella propiedad de la materia que nosotros podemos medir de alguna manera. Y ahora tenemos 2, 3, 6, 12, 8, 4. 2, 3, 6, voy a cambiar de rotulador. 12, 8, 4. Bueno, porque estén muy allá los rotuladores. Vale, ¿qué propiedades tenían las tablas de proporcionalidad inversa? Bueno, vamos a ello. Por un lado vimos con colores, ¿no? Una de las opciones eran los saltitos. Por ejemplo, si aquí multiplico por 3, vemos que hay un salto claro de multiplicar por 3. No sé si este color se va a ver mucho. Vamos a usar el rojo. Si multiplico por 3 aquí, ¿ves? Abajo deberíamos dividir entre 3. Vemos que esto, por lo menos, sí se cumple. Si conseguimos relacionar la primera columna con la tercera. Si conseguimos relacionar o bien la primera con la segunda o la segunda con la tercera, ya estarían todas relacionadas entre sí, ya lo tendríamos. Aquí hay otra relación clara, ¿no? Lo puedo poner con otro color, no sé, por ejemplo el morado, que sería 3 por 2, 6. Si la de abajo sale dividiendo, que efectivamente sale, ya están relacionados todos con todo. Esto tiene que ser una tabla de proporcionalidad inversa. O sea, por saltito ya lo hemos hecho. La siguiente forma que podríamos hacerlo es con la constante de proporcionalidad. En este caso, constante de proporcionalidad inversa, la llamo K. ¿Cómo era la constante de proporcionalidad inversa? Os recuerdo, en la proporcionalidad inversa, la constante era el resultado de multiplicar un valor de una magnitud por el mismo valor de la otra. O sea, sería 2 por 12, que es 24, debería ser lo mismo que 3 por 8, que efectivamente es 24, y lo mismo que 6 por 4, que es 24. Efectivamente, esto vuelve a demostrar que es una tabla de proporcionalidad inversa. La tercera posibilidad que tendríamos es a través de las fracciones, pero recordad, las fracciones en proporcionalidad inversa tendrían que hacerse horizontales. Y además en sentido contrario, en sentido inverso. O sea, por ejemplo, si yo digo que una fracción va a ser esta, es que el rotulador, maldito, esta en este sentido, es decir, si una opción es 3 medios, ¿vale? 3 medios, si es 3 medios, esa misma abajo, este es el que pinta, ¿vale? Tendría que hacerla en sentido contrario, ¿vale? Te lo he hecho así, o sea, tendría que ser igual a 12 partido por 8. 3 medios igual a 12 partido por 8, que se ve claramente que sí, ¿no? Porque si multiplico 3 por 4, 12, 2 por 4, 8, si lo multiplico en cruz, 3 por 8, 24, 12 por 2, 24, ¿vale? Ya tengo esas dos relacionadas, volveríamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, yo que sé, si relaciono estos dos, o sea, si hago 6 entre 3, pues abajo tendría que ser lo mismo, pero en sentido contrario, debería ser 8 partido por 4, ¿vale? 8 partido por 4, si hago 6 entre 3, tendría que ser 8 partido por 4. Y fijaos, por multiplicación en cruces, por 4, 24, 8 por 3, 24. O sea, que este primer apartado, el apartado A, lo hemos comprobado de las 3 formas posibles, ¿vale? Y funciona en los 3 casos. La segunda tabla, pues tendríamos, vamos a ver, A, B. Los rotuladores los tengo, los negros los tengo fatal, está claro. Que no hay más negro.
sería 10, 12, 14, 2, 4, 6. 10, 12, 14, 2, 4, 6. A ver, por saltitos. Por ejemplo, aquí estoy multiplicando por 2. Por tanto, aquí debería estar dividiendo entre 2. Pues eso no se cumple. Así que ya por saltito acabamos de ver que esto no es proporcionalidad inversa. Si fuera por fracciones, por ejemplo, pues yo qué sé, podría hacer aquí 4 entre 2. 4 entre 2. Y la de arriba tendría que ser la misma, pero al revés. Tendría que ser igual a 10 partido por 12. Que no se cumple porque 12 por 4 es 48 y 10 por 2 es 20. O sea que tampoco se cumple. Claro, si no se cumple con un método, con el otro tampoco. O sea, nosotros estamos usando distintos métodos. Yo estoy usando distintos métodos para que entendáis todos, pero con uno basta. Si en uno me dice que sí lo es, todos los otros tienen que ser también sí. Aquí uno me ha dicho que no, pues el otro también tiene que ser que no. Por constante de proporcionalidad inversa. Joder, macho. Por constante de proporcionalidad inversa, a ver si este sería 10 por 2. Tendría que ser lo mismo que 12 por 4 o que 14 por 6 y ninguno da lo mismo. Este es 20, este es 48, ese es 84. O sea que efectivamente la B en absoluto es una tabla de proporcionalidad inversa. Tampoco lo es de directa, por cierto, por si alguien se lo planteaba, porque 10 entre 2, 5, ¿vale? Esa es una constante de proporcionalidad, dividir, ¿no? 10 entre 2, 5 tendría que ser lo mismo que 12 entre 4, que es 3. O sea que no es ni directa ni inversa, eso no es una tabla de proporcionalidad, simplemente. Bien, borramos, vamos al 16. El 16 dice, copia completa sabiendo que A y B son inversamente proporcionales y que su constante es 48. Entonces ya nos han dicho que la constante de proporcionalidad inversa es 48 y tenemos una tabla con dos magnitudes, a las que llamamos A y B, ¿vale? Y ahora nos dan algunos datos y nos piden que terminemos nosotros 2, 12, 8, 4. 2, 12, 8 y 4. Vale, entonces la constante de proporcionalidad inversa, recuerdo. Sabemos que la multiplicación tiene que ser 48. Voy a llamar, yo qué sé, llamo a este A, a este B, a este C y a este D. Pues qué sé yo de aquí. Sé que 2 por A tiene que ser 48. Un número multiplicado por 2 tiene que ser 48. Pasa dividiendo. A es 24. Fácil. También sé que B por 12 tiene que ser 48. ¿Qué número multiplicado por 12 da 48? 4. 4 por 12, 48. C por 8 tiene que ser 48. ¿Cuánto es C? Pues 6. Y el último, D por 4 tiene que ser 48. Paso el 4 dividiendo. ¿Qué número multiplicado por 4 da 48? Pues D tiene que ser 12, ¿no? 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4, sí. Bueno, pues ya están los 4 resultados. Vemos que sabiendo la constante de proporcionalidad, la cosa es fácil. ¿Eh? Muy fácil. 17. Reflexiona. Indica dos magnitudes inversamente proporcionales y a su tabla de proporcionalidad. Vale. Pues vamos, borro y hacemos el 17 rápidamente. Dos magnitudes que sean inversamente proporcionales. Bueno, en esto, por ejemplo, el tiempo suele ser una buena magnitud para probar, ¿no? No siempre, pero el tiempo en muchas ocasiones nos ayuda. O sea, es una magnitud que muchas veces es inversamente proporcional. Por ejemplo, pongamos un tren y vamos a analizar la velocidad y el tiempo, ¿no? ¿Puede ser? Eso es. Pongamos un tren que va desde la ciudad A a la ciudad B.
¿vale? Que tiene una distancia fija, yo que sé, la que tú quieras. Una distancia de 200 kilómetros, me da igual. Y nosotros vamos a analizar la velocidad en kilómetros por hora frente al tiempo. El tiempo que se tarda en recorrer esta distancia, ¿vale? En horas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en horas? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si decidimos que va a 200 kilómetros por hora en un tren de alta velocidad? A 200 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardará? 1 hora. ¿Qué ocurre si el tren, vamos a poner alguno más, no va tan rápido, va a 100 kilómetros por hora? ¿Cuánto tardará? Pues tardará 2 horas. No sé, y si va a 50 un tren que vaya muy despacito, pues si es cada hora 50 kilómetros, pues necesitarás 4 horas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a tratar de analizar este caso. Pues mira, si yo, vamos a hacer primero el análisis ¿no? Si yo la velocidad voy el doble de rápido, ¿no? Un análisis sin mirar los datos. Si voy el doble de rápido, entre A y B el doble de rápido, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Pues está claro que voy a tardar la mitad. Y al revés, ¿no? Si voy la mitad de rápido, tardaré el doble de tiempo. Vamos a ver lo que esto en saltos. Aquí sí he dividido entre 2. ¿Qué ha pasado aquí? Que he multiplicado por 2. Está bien, ¿no? Aquí volvemos a poder hacer el mismo análisis. O hago aquí entre 4 o aquí entre 2, ¿no? Más cómodo a lo mejor aquí entre 2. Pues ¿qué pasará aquí? Que aquí por 2. Vemos como efectivamente es proporcionalidad inversa. ¿Qué pasaría con la constante? Pues que son efectivamente 200 por 1, que en este caso tiene un sentido físico muy claro, que son los 200 kilómetros que va a recorrer, ¿no? ¿Qué pasa si multiplico 2 por 100? Pues 200 kilómetros. Y 4 por 50, 200 la constante, ¿no? Si lo queréis hacer con fracciones también sale, ¿eh? Mira, 200 partido por 100 tiene que ser lo mismo que 2 partido por 1. Efectivamente, se ve claramente que se pueden simplificar, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo aquí. 100 partido por 50, 100 entre 50, tiene que ser lo mismo que 4 entre 2. Y si multiplicamos en cruz, 4 por 50 es 200 y 2 por 100 200. O sea que eso, muchas formas de comprobarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta podría ser una de las posibilidades. Hay muchas más, por supuesto, pero esta es una. Bien, pues bueno, vamos a terminar haciendo como ejemplo el problema 18. A ver qué tal se nos da. Y podremos mandar algunos problemillas más. El problema 18 dice, un tren recorre un trayecto a 200 km por hora en 3 horas. ¿Sabes qué pasa? Que yo leí este problema el otro día, cuando lo mandé, pero ahora mismo no lo recordaba. Y se va a parecer mucho al ejemplo que he puesto anterior, pero bueno, ha sido una casualidad en realidad. Empezamos. Un tren recorre un trayecto a 200 km por hora en 3 horas. A. ¿Cuánto tardaría si fuese a 100 km por hora? B. ¿A qué velocidad debería ir para tardar 4 horas? Lo contamos con nuestras palabras. Hay un trayecto, cuando nos hablan de un trayecto, quiere decir que el trayecto es fijo. De aquí de la ciudad A a la ciudad B, de Sevilla a Brenes, de Brenes a Lora, lo que sea, es un trayecto fijo. Y nos dicen que lo recorre a 200 km por hora en 3 horas. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de velocidad y de tiempo. ¿Y cuánto tardaría si fuese a 100 km? Pues nos habla de, ya nos pregunta por una velocidad, dándonos una velocidad, nos pregunta por el tiempo, o bien nos da un tiempo y nos pregunta la velocidad. Entonces, primero, ¿cuáles son las magnitudes que están en juego, ¿no? Yo tengo que hacer una tabla.
y tengo que ver qué magnitudes voy a hablar. Las magnitudes están claras que son el tiempo, nos lo dan en horas, ¿vale? Y la velocidad, y nos lo dan en kilómetros por hora. El ejercicio es muy parecido al que yo he puesto como ejemplo, ¿no? ¿Y cómo nos las relacionan? Bueno, antes de relacionarlas, antes de poner los datos, vamos a hacer el estudio de si la proporcionalidad es directa o inversa. Nos imaginamos, por ejemplo, que el trayecto, yo que sé, es entre Sevilla y Brenes, ¿no? La distancia está fija. ¿Qué ocurre si yo voy al doble de velocidad? Pues si yo voy al doble de velocidad, está claro que el tiempo que voy a tardar entre Sevilla y Brenes va a ser la mitad. Luego, de este análisis, de donde deduzco que la proporcionalidad es inversa. Ahora relleno los datos. Esto es antes de rellenar los datos, ¿no? 200 km por hora, 3 horas. 3 horas, 200 km por hora. ¿De acuerdo? Y ahora me preguntan en el apartado A, si fuera a 100 km por hora, ¿cuánto tardaría? Lo vamos a llamar A. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues A, para estudiar la pregunta A, por ejemplo, puedo definir la constante de proporcionalidad inversa, que es la multiplicación 200 por 3, y esto sale 600. Y una vez que yo ya sé que la constante es 600, pues ahora podría decir A por 100 tiene que ser 600. ¿Cuánto es A? 6. Eso es una opción. Otra opción perfectamente clara podrían haber sido los saltitos, ¿no? Si yo digo, mira, aquí he multiplicado por 2. Pues entonces de aquí a aquí, en el mismo sentido, si la flecha va así, en el mismo sentido, tengo que dividir entre 2. ¿Qué número al dividirlo entre 2 me da 3? Pues este es 6, ¿no? Es otra forma de verlo. Podría haberlo hecho por fracciones, ¿verdad? A partido por 3, por fracciones sería A partido por 3, tiene que ser igual a 200 partido por 100. ¿Sí? Si yo paso el 3 multiplicando, que así es como se resuelve, 3 por 200 partido por 100, sería 3 por 200, 600, 600 entre 100, A vale 6. ¿Veis? Lo hagáis como lo hagáis, vais a tener el mismo resultado. Luego voy a añadir una columna más y vamos a estudiar el caso B. En el caso B nos hablan de 4 horas, ¿no? Sí, 4 horas, ponemos 4 horas en su sitio y nos preguntan que cuál será la velocidad. Bueno, la constante de proporcionalidad no ha variado, tiene que ser 600. ¿Vale? Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues que 4 por B tiene que ser 600. Un número multiplicado por 4 da 600. Esto se puede resolver directamente haciendo que B sea 600 dividido entre 4, ¿no? El 4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y 600 entre 4 es 150. 150 km por hora debería ir, ¿vale? Con constante ya está hecho. Y si lo hago por saltos, podría, yo qué sé. Depende de los números que tuvieras, podrían ser más fáciles o más difíciles. En este caso, ir del 6 al 4 o del 3 al 4 no es tan fácil. No, yo creo que saltito nos íbamos a liar un poco, ¿no? En realidad habría que multiplicar por 1,5. O sea, para ir de 4 al 6, esto se va multiplicando por 1,5. Pero no sé si es fácil verlo. 4 por 5, 20, 4 por 4, 6. O sea, que yo tendría que ir desde aquí hacia allá dividiendo entre 1,5. O sea, que sería 100 por 1,5, que es 150. Yo creo que ahí en saltito es más difícil. Lo último que podríamos hacer es hacerlo por fracciones, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, 6 cuartos, ¿no? 6 cuartos tiene que ser B partido por 100. Paso de 100 multiplicando para dejar la B sola. Así, ¿no? Vamos a hacerlo así. Sería 6 por 100, paso el 100 multiplicando y sería 600 partido por 4, que es 150. Bueno, vamos a ver. Entonces ya está más o menos planteado cómo lo podemos hacer. Para el próximo día lo que vamos a intentar hacer pues el resto de ejercicios de la página 19, 20 y 21.
¿vale? Página 153. ...19, 20 y 21. Bueno, pues eso es todo. Un saludo y que os vaya bien. Feliz fin de semana, porque estas clases para el jueves y viernes. Jueves para segundo G, viernes para segundo F, luego ya nos vemos el lunes. Venga, buen fin de semana. Hasta luego.